Hola, bienvenidos a todos a la sesión número 15. Bueno, en esta sesión lo que vamos a hacer es vamos a profundizar en la herencia, en orientación a objetos y en particular en Java, por supuesto. Y os recuerdo que estamos en el tema 4, que habla de herencia y polimorfismo, y veremos en detalle lo que es el polimorfismo y la relación que tiene con la herencia en la siguiente sesión, en la sesión 16. De momento, porque veáis por dónde vamos, pues bueno, estamos inmersos en el tema número 5, ya hemos superado los temas iniciales donde presentábamos clases, objetos y ciertos conceptos de orientación a objetos. Hemos visto colecciones acotadas, hemos empezado a hablar de tipos abstractos de datos y de programación modular, que os recuerdo que los dos conceptos están profundamente orientados a tener un código que sea realmente bueno, un código con un buen diseño y que ayude a otros programadores a hacer modificaciones en tiempos récord. En este tema estamos hablando de herencia y de polimorfismo. Hemos empezado con la herencia, que es un concepto muy, muy típico en orientación a objetos, y hicimos una primera sesión para tener una pequeña toma de contacto, pero en esta sesión vamos a profundizar bastante más y vamos a ver un ejercicio un poquito más largo y vamos a ver los problemas que van surgiendo y las soluciones que nos ofrecen los lenguajes de programación y en particular en el que estamos, que es Java, ya lo sabéis. Bueno, muy rápido, un breve repaso. Os recuerdo que las últimas transparencias hablaban de buenas prácticas a la hora de hacer diseños, a la hora de partir nuestro código en componentes más pequeños. Eso pueden ser en clases, si el lenguaje no tiene clases y tiene tipos, pues en tipos y por supuesto en módulos. Entonces, cuando tenemos componentes, lo que intentamos hacer es minimizar el acoplamiento que hay entre los componentes, es decir, cómo de relacionados están los componentes entre sí, y lo que también pretendemos es aumentar al máximo la cohesión dentro de un componente. Lo podéis ver aquí representado con esas flechas. Os enseñamos que para poder maximizar la cohesión, teniendo en cuenta, es decir, internamente dentro de un componente, que todos los elementos de dicho componente, ya sea una clase, ya sea un paquete, ya sea cualquier cosa, cuando estamos hablando de componentes, definimos que un componente tenía un conjunto de responsabilidades y que tenían que estar bien definidas, y podríamos añadir que tienen que estar muy cohesionadas, es lo que vamos a pretender. Y la verdad es que si queremos maximizar la cohesión, hay una manera muy rápida y muy fácil de hacerlo, que es asignarle una única responsabilidad a cada componente. Bueno, por supuesto, esto no siempre es posible y no tiene por qué ser bueno, pero es una buena orientación. Cuanto menos responsabilidades tenga un componente, más fácil es que esas responsabilidades tengan cohesión. Así que, bueno, pues es un buen punto de orientación cuando queréis hacer buenos diseños. Cogéis los componentes e intentáis que dentro haya poquitas cosas. Eso ayuda bastante. Por otro lado estaba el acoplamiento, que lo que pretendemos es minimizarlo. No se puede llevar a cero, pero sí que lo podemos mantener bajo control. Y las maneras en las que intentamos hacer eso hasta ahora, y no penséis que hay muchísimas más, eh, es ocultando los datos internos de cada uno de los componentes. Cuando estamos trabajando en orientación a objetos y cuando estamos trabajando con clases, pues intentamos que los atributos que definimos, donde están los datos de cada objeto, estén completamente ocultos. Siempre les ponemos un private para que nadie pueda verlos desde fuera. Aunque no hemos visto manejo de variables globales, sí que sabéis que existen y que se podrían incluir. Es decir, una clase podría declarar una variable static, ponerla pública y entonces sería una variable global. Y eso lo que pasa es que aumenta muchísimo el acoplamiento entre las clases en cuanto hay variables globales. Así que una manera de minimizar el acoplamiento es reducir el número de variables globales al máximo. Y finalmente necesitamos que todo el acoplamiento esté definido a través de interfaces muy claros, a través de APIs que hemos llamado. Y para eso estaban nuestros tipos abstractos de datos ayudándonos. Así que con todo ese conocimiento, según lo vayamos aplicando, pues podemos hacer diseños cada vez un poquito mejores. Nunca los perdáis de vista. Todos estos conceptos son súper importantes. A veces nos metemos en el mogollón del desarrollo, incluso los desarrolladores profesionales, y acaban un poco perdidos y se acaban olvidando de estos dos conceptos y acaban haciendo diseños que son un poco penosos. Entonces, estaos un poco atentos.
Bien, lo siguiente que hicimos en la clase anterior es ya entrar en herencia y bueno, pues os enseñamos que era un concepto fundamental en orientación a objetos que en Java se representaba de esa manera que tenéis ahí. Básicamente cuando queremos que una clase herede de otra, pues escribimos la palabra reservada extends y a partir de aquí el significado es este, que es que las instancias de la clase A, es decir, todos los objetos de la clase A, tienen todas las propiedades declaradas en la clase B. Y cuando decimos propiedades, pues cuando estamos programando estamos hablando de atributos y de métodos. Bueno, además de esto, usamos diferentes frases para hablar de la herencia y decimos que una clase A hereda de otra clase B, o que una clase A es una subclase de B, o que B es una superclase de A. Vamos a estar manejando esos conceptos, ya os lo dije el otro día. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el capítulo B? Pues básicamente vamos a profundizar en la herencia, vamos a ver más ejemplos y vamos a ver qué cosas nos ofrece el lenguaje de programación para profundizar en esa herencia y para sacarle el máximo partido. Bueno, pues aquí tenéis una propuesta de ejercicio que vamos a ir realizando durante esta clase. Lo que vamos a hacer es vamos a implementar un nuevo paquete, el paquete de geometría. Ya hemos hablado de él a lo largo de la asignatura en el grupo. Entonces lo que vamos a hacer es organizarlo un poquito mejor, hacerlo un poco más grande y empezar a usar la herencia para poder representar información que puede resultarnos vital dentro de este módulo que, que hemos decidido que se va a llamar geometría. Muy bien. Las siguientes transparencias realmente reflejan el resultado de un diseño colaborativo hecho en clase en cursos anteriores y la idea básicamente, que es la que vosotros tenéis que intentar seguir casi antes de ver las transparencias, es que van a ir surgiendo necesidades a medida que avanzamos, vais a tener ciertos problemas y vamos a ir viendo cómo se pueden ir resolviendo esos problemas. Entonces la clase va a comenzar con una clasificación de las clases mediante herencia, que nos va a resultar, yo creo que más o menos natural, y a partir de ahí vamos a ir empezando por la clase que va a estar más arriba en el árbol de herencia, lo vamos a ver de manera inmediata, y vamos a ir bajando en dicho árbol y vamos a ir implementando cada una de esas clases. Bueno, lo que tenéis aquí ahora mismo es una representación de la herencia para poder modelizar el paquete de geometría. Básicamente cada una de esas cajas que estáis viendo ahí representa una clase. Entonces yo he empezado con la clase figura geométrica, y he decidido que tengo dos subclases y eso está representado mediante estos símbolos, esos triángulos. Esos triángulos dicen que la clase círculo es una subclase de la clase figura y que la clase polígono es una subclase de la clase figura. ¿Qué significa eso? Significa que todas las propiedades que pongamos en figura van a ser heredadas de círculo y que todas las clases, todos los atributos que pongamos en figura van a ser heredados de polígono. Y así sucesivamente, pues si tenemos un polígono, los he clasificado en tres, he decidido que un polígono puede ser un polígono regular, puede ser un rectángulo o puede ser un triángulo. Dentro de los polígonos regulares pues tengo el cuadrado, tengo el equilátero, tengo el hexágono. Y bueno, pues aquí empezamos a descubrir algunas cosas bastante interesantes. En particular, aquí hay una clase que es el equilátero, que representa los triángulos equiláteros y que podría haber dicho que hereda de polígono regular, pero también podría haber dicho que hereda de triángulo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues muchísimos lenguajes de programación, entre ellos Java, muchos lenguajes orientados a objetos, entre ellos Java, impiden la herencia múltiple. Es decir, impiden que una clase herede de muchas clases. Nos impiden hacer cosas como esta, nos impedirían definir algo así. ¿Por qué tenemos esa limitación? Bueno, pues es un poquito profundo y yo creo que hacia mediados de la sesión siguiente podemos ir viendo algunos detalles de por qué eso no es en absoluto nada sencillo. De momento lo tenemos prohibido y nuestra decisión en aquel año, en el curso anterior, fue hacer colgar equilátero directamente de polígono regular, aunque también es un triángulo. Bueno, lo que acabáis de ver en la transparencia anterior, el gráfico que acabáis de ver, está escrito usando un lenguaje de modelado que se llama UML. UML viene de las siglas Unified Modeling Language,
Si alguien tiene interés en profundizar en el lenguaje, hay un libro bastante bueno que se llama UML Distilled y que creo que está traducido al español como UML gota a gota o algo así. Está escrito por Martin Fowler, que ya me habéis oído hablar de él en varias ocasiones. Y bueno, pues ahí describe cómo es ese lenguaje. En particular es un lenguaje de diagramas, es súper orientado a objetos, está muy orientado a objetos, y con él se pueden representar modelos de un sistema que queremos construir, y en particular uno de esos diagramas nos permite representar clases. Nosotros lo hemos usado para representar un árbol de herencia, pero se puede usar para representar los atributos, los métodos, etc. Lo vais a ver muy posiblemente cuando os demos el enunciado de la práctica, porque ahí vamos a usar algún diagrama UML para ayudaros a entender el problema antes de tener que leer incluso todo el enunciado. Bien, pues en este punto lo que hago es que os dejo y vía libre para que trabajéis echándole un poquito de imaginación, eso sí, porque no os estoy dando demasiada especificación, luego os guiaré en las siguientes transparencias y bueno, pues que a ver qué os va saliendo. Voy a parar aquí el vídeo y hago una segunda parte donde estaré codificando código y donde iremos viendo los nuevos conceptos que aparezcan con respecto a la herencia por necesidad de ir implementando el paquete de geometría.